Tribuna RCN, un espacio para que ellos, increíblemente, y hoy me entero, los cerca de 70 precandidatos a la presidencia de la República tengan la oportunidad, en épocas muy difíciles, de hablar hacia ustedes, las y los alerta oyentes, los alertistas al 104.4 FM. Y hoy el turno es para María Susana. Ella me corregirá, porque muchos la llamamos Mohamed, otros Mohamed, la pronunciación, ¿no? González. Bueno, doctora Susana, bienvenida a Alerta Bogotá 104.4 FM. Hola, muchas gracias, un placer estar acá. Gracias por la invitación. ¿María? Sí, María Susana. María Pero Susana. así solo me dice mi mamá, ¿no? Ah, sí. Cuando me va a regañar. Y justo cuando hoy se celebra en la comunidad católica la advocación a la Santísima Virgen María, la Virgen del Carmen, mire, María Susana. Sí, señor. Coincidió. María Susana. Mohamed. Con U. Sí, Mohamed. Entonces, lo hemos pronunciado mal siempre. Bueno, sí, eso yo estoy más o menos acostumbrada, pero sí, para clarificar y que se lo aprendan, es Muhammad. Mohamed. ¿De origen palestino? Palestino, sí, mi abuelo era palestino. ¿Usted es bogotana o barranquillera? Yo nací en Bogotá y crecí en Barranquilla. Sí. Y mi papá era samario. Samario. Mi abuela guajira. Mi mamá del Valle del Cauca, pero de la zona montañosa de Sevilla, que es más cerquita de Armenia. O sea, esa es una mezcla medio paisa, cachaco, costeña. ¿Pero más costeña que cachaca? Más cachaca que costeña. Más cachaca para que que costeña. digo que no, sí. Sí, más cachaca que Sí. costeña. ¿Y qué recuerda de esa infancia? Porque estamos hoy conociendo a María Susana, la ex ministra de Ambiente, la ex secretaria distrital de Ambiente, porque nos conocimos hace mucho rato en el 6º piso de la cariñosa de RCN desde ese entonces, pero hoy estamos en la nueva Alerta Bogotá. Pero de la infancia, de esa transición de la capital de la República a la costa y el retorno otra vez a Bogotá, no sin antes darse un borondo, dirían los pelados, por el exterior, por Europa, haber estado, si no me equivoco, en Holanda, en África, bueno, en otros países, ¿no? En donde además practicó lo que usted sabe, inglés, porque usted es la traductora o lo fue del propio presidente de la República, sí. Gustavo Petro. Sí, me tocó una vez en la Universidad de Harvard cuando él era alcalde. Me di cuenta que la traductora estaba traduciendo pésimamente, no, o sea, la gente que no hablaba español no le estaba entendiendo lo que el alcalde estaba diciendo en ese momento. Entonces yo paré la sesión y dije, yo le traduzco mejor para que la gente realmente entienda lo que el significado de lo que está diciendo. No es fácil traducir temas políticos, ¿no? Y más con la jerga nuestra, ¿no? Sí, claro, y sobre todo pues que el presidente Petro pone unos ejemplos muy contundentes y pues había que hacer justicia de que la gente entendiera exactamente lo que estaba diciendo. Sí, le preguntaba sobre esa transición, sobre ese tránsito de Bogotá a la costa, especialmente a Barranquilla, los recuerdos de la infancia y en qué momento nace como ese sueño o ese proyecto de vida de meterse en el mundo de la política. Bueno, entonces, hablando un poquito como en etapas, yo creo que para mí la experiencia de ser, vamos a decirle así, le voy a contar una anécdota, ser una cachaquita, ¿cierto? Una rolita, y a los 9 años mi papá, que sí era samario, decide volver a vivir a la costa del Caribe, a Barranquilla, y para mí fue un choque cultural durísimo, pero fue súper valioso porque así aprende uno a ver la diversidad cultural inmensa de este país. Entonces, para contarle una anécdota, a mí me costó 3 años quitarme las medias, por ejemplo. 3 años. Sí, yo no concebía no tener medias, imagínese. Y después, pues vivía ya 9 años, nunca volví a Bogotá en ese tiempo, estuve en el colegio de los 9 a los 18, y a los 18 regreso a Bogotá a la universidad. No, entonces yo ya feliz, bueno, voy a regresar a Bogotá, a casa, y cuando llego, todos los compañeros de la universidad me empiezan a decir la coste. La coste. La coste. Y yo digo, ¿y ahora yo quién soy? Ya no sé quién soy. Pero sí, es ese aprendizaje de adaptarse. Yo cuando llegué a Barranquilla no le entendía a la gente ni le entendía a los profesores cuando me hablaban. Porque llaman las cosas de otra forma,
tienen otra lógica y es un mundo, de verdad, el Caribe es un mundo entero. También me conecté mucho a mis raíces árabes, porque en Barranquilla lo árabe es parte de la cultura. Hay muchas familias de descendencia árabe, entonces ya está en la cultura y aprendí a apreciar mucho de Barranquilla esa apertura cultural que tiene. Es una mezcla realmente de muchas migraciones. Una ciudad que fue muy pujante en los años 20, es la puerta de oro de Colombia. Entonces, aprende uno a ver formas diferentes de concebir la vida. Y yo creo que eso realmente es la riqueza de este país. Usted donde vaya en Colombia, o sea, a nosotros no nos cabe en la cabeza, y más si venimos de Bogotá, la diversidad cultural y ambiental de este país. Como ministra realmente viajando por toda Colombia, de verdad que en serio se los digo con toda convicción a los oyentes, no nos cabe en la cabeza la riqueza de este país. Y desde allí es que queremos proponer una forma de organización social, política, económica que valorice ese poder cultural y ambiental que desafortunadamente estamos destruyendo. La gente quiere ahora... los medios de comunicación, las redes venden unas ideas de vida que no necesariamente realzan esa belleza, esa diversidad, y creo que ahí Colombia realmente sí puede ser una potencia de la vida. Sí, le preguntaba en la anterior inquietud sobre esas experiencias de infancia y de juventud en el paso que usted da con su familia desde Bogotá, yo no sé si desde Cedritos, pero hacia Barranquilla, hacia La Arenosa y sus alrededores, Puerto Colombia y otros. Pero, ¿en qué momento nace ese proyecto de meterse en el mundo de la política? Porque usted ha sido siempre una luchadora por el medio ambiente, habla de la biodiversidad, sí, de la importancia de este país en lo que tiene que ver con la biodiversidad. Pero ¿por qué el camino de la política que lo fue combinando con lo ambiental? Porque usted se ha preparado para los dos escenarios, pero ¿por qué la política? Cuando ese mundo de la política es tan raro. Bueno, fíjate que esa pregunta desde joven, yo como que fui una generación que empezó a darse cuenta que la forma como vivimos y la forma que hacemos economía y ese progreso que nos venden, en realidad estaba destruyendo la naturaleza. Y eso yo lo vi desde los años 90. Y como estudiante yo me pregunté, yo dije, pero es que tiene que haber otra forma de vivir en este planeta que no destruya el agua, que no destruya la tierra, que no destruya lo que nos da la vida. ¿Cómo puede ser que nos vendan que el progreso es destruir la vida misma? Digamos, esa pregunta la tenía. Entonces yo me fui del país casi 9 años. En un viaje que hice por muchos lugares, la verdad nunca se planificó, simplemente empecé y una cosa fue llevando a la otra. Viví con mineros en Sudáfrica, con los trabajadores mineros, y entendí esa situación de la minería en una tribu, pues en una cultura ancestral de Sudáfrica. Viví con ellos. Trabajé en la Shell, que es una multinacional de petróleo, para entender el sistema de energía. Trabajé en derechos humanos en Dinamarca y pude viajar y ver muchos activistas, hacer una reflexión, y yo me di cuenta, mi conclusión fue que si queríamos construir una forma de bienestar para la población, resolver tantos problemas que tenemos, inequidad, pobreza, la explotación de la gente. Es que es increíble que a la población trabajadora de este país le toque en una ciudad como Bogotá levantarse las mujeres a las 4 de la mañana, trabajar hasta las 9 de la noche, tener que hacer las labores del cuidado. Ese sistema, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué vivimos en esa forma como que uno siente que todo el tiempo está en explotación, en tensión? ¿Por qué? Y me di cuenta que era un problema de poder. O sea, el poder económico, y por cómo es un problema de poder, eso se resuelve en el ámbito de la política. Y así decidí entrar al Polo Democrático Alternativo en el año 2006 y empecé, digamos, a trabajar al lado de Gustavo Petro, todo el tema ambiental y esa pregunta vital que hemos podido desarrollar con él en los últimos, pues la última década prácticamente. Polo, Colombia Humana y Pacto Histórico. Sí, ese Polo Democrático, progresista. ¿Se acuerda que ganamos la alcaldía como progresistas, sí, Movimiento Ciudadano Progresistas? Luego salimos de la alcaldía
donde fui secretaria de Ambiente, donde fui secretaria general, me tocó la destitución del alcalde, defender al alcalde frente al procurador Ordóñez, fíjese los problemas de poder, en la crisis de aseo, yo fui una de las negociadoras con los contratistas, que es una crisis de esto, de poder. ¿Cómo así que un poder monopólico de las basuras genera un sistema de basuras que está acabando con el suelo y que sigue ahí? Estuve visitando Ciudad Bolívar y viendo la situación en Usme, en Ciudad Bolívar del relleno, cuando tenemos tantos recicladores, tanta gente que podría procesar eso para no tener esa contaminación. ¿Por qué ese poder político no nos permite avanzar? Y luego estuvimos en la Fundación de Colombia Humana, fui concejal de Bogotá también por Colombia Humana UP, y luego el presidente me nombra ministra de Ambiente, que ejercí en este gobierno del cambio hasta marzo. Sí. Y ahí es en donde usted ya nos permite meternos en los temas actuales. En las últimas horas el presidente de la República hizo no solo alocución presidencial, sino Consejo de Ministros. Y yo no sé si el palo fue para usted o para sus colegas, pero habló de traición, habló de gente perezosa, habló de gente que no ha cumplido el programa de gobierno del presidente Petro y gente que se le ha revelado, habló de peleas internas, de mujeres. Y cómo no recordar ese primer Consejo de Ministros en el que usted derrama lágrima como consecuencia del nombramiento de Armando Benedetti como el duro de los ministros ahí, el jefe del gabinete. ¿Considera usted que el presidente perdió el horizonte, perdió el camino, perdió el objetivo, que era el de sacar adelante una serie de programas sociales en beneficio de la comunidad, y se enfrascó en una lucha, como usted ha hablado? Hay un tema de poderes aquí. ¿Qué es lo que está desajustando al presidente que a usted también poco le gusta? No, yo creo que es un tema de si la promesa del cambio se está cumpliendo. Yo creo que el presidente tiene mucho afán de que se cumpla esa promesa. Y realmente yo describo el gobierno como una especie de barco. Sí, es un barco gigante, un barco de esos, imagínense un barco de esos petroleros gigantescos. Ese barco va en una dirección por mucho tiempo, está empujado hacia una dirección. Esa dirección es la derecha. Y nosotros llegamos como gobierno del cambio, primer gobierno del cambio en 200 años, primer gobierno de izquierda del país, en la historia del país, y decir, este barco no debe ir para la derecha, debe ir más hacia la izquierda, debe ir hacia otros objetivos, pero el barco está diseñado, programado para ir hacia allá. Entonces, el trabajo de que el Estado responda a la lógica de cambio, a la lógica de los sectores populares, a hacer un gobierno de la gente con la gente, cuando está configurado para hacer un gobierno de los negocios de los contratistas, negocios con la ley 80, negocios de los politiqueros de las regiones, negocios con el Congreso, pues se generan unas grandes tensiones internas en ese proceso político. Yo creo que el presidente está buscando mover más el barco, pero también hay que reconocerle al presidente Petro que ya ha logrado cosas, muchas y muy importantes. Se logró la reforma laboral, se logró la reforma pensional. Hay 2.5 millones de personas que se sacaron del hambre en el año 2023, 1.6 millones que se sacaron de la pobreza monetaria y multinacional. Hemos pasado de 4.7 millones de visitantes en turismo a 6.8 visitantes en turismo, empezando a reemplazar las exportaciones, las regalías por exportación de carbón con el ingreso de los turistas. O sea, hoy el turismo está pagando más que la exportación de carbón. Hemos empezado la reforma agraria, que imagínense, la reforma agraria fue la causa de la creación de las FARC, la falta de tierra de los campesinos en los años 60. Estamos en el año 2024 y hace 2 años empezó la reforma agraria, porque acuérdense que Santos no hablaba de reforma agraria, hablaba de la ruralidad, ¿no? Y entonces, reforma agraria es redistribuir la tierra. Entonces, la macroeconomía va bien. Se dijo, si se le sube el salario a los trabajadores, va a crecer la inflación, y por eso ningún gobierno le subió el salario a los trabajadores. Este gobierno le ha subido el salario por encima de la inflación a los trabajadores de manera importante, y la inflación está controlada y no se perdieron puestos de trabajo, como decía la industria. Estamos en el momento de menor tasa de desempleo desde el año 2016.
Entonces fíjese que hay mucho avance, hay empoderamiento de los sectores populares, hay un pueblo que cambió, pero el presidente quiere más porque faltan resultados en muchas cosas. Y entonces yo creo que el presidente busca que responda el gabinete, que responda a mover esa máquina. Y ahí esa tensión, él mantiene la tensión para que haya resultados. Y bueno, esa es su forma de gobernar. Y ahí va consiguiendo los resultados. Doctora Susana, teniendo en cuenta esto que usted nos dice y las cosas positivas que usted resalta del actual gobierno, quisiera preguntarle qué tipo de gobierno propone usted, tal vez una continuidad del pacto histórico, del gobierno Petro, o más bien una visión con matices propias. No, claro que hay una visión con matices, pero es una responsabilidad de continuar y profundizar el proceso de cambio, no echar para atrás, pero hay cosas que aprendimos en este primer gobierno del cambio y que yo creo que hay que mirar hacia adelante. Yo lo que propongo es algo que se llama seguridades climáticas como prioridad del gobierno, que ya está en el gobierno del cambio, pero que le vamos a dar un matiz ambiental. Yo propongo ser el primer gobierno ambientalista de la historia de Colombia. Y eso significa que el ambiente no es solo una agenda particular, sino que las formas de cómo se hacen las cosas en todo cuida el medio ambiente. ¿Qué son las seguridades climáticas? Es la propuesta de garantizar en plena crisis climática que toda la población colombiana tenga 5 seguridades, que es también lo que construye la paz. La primera seguridad es el acceso al agua potable. Mire, cuando aquí estamos en condiciones normales, 3.2 millones de colombianos no acceden al agua potable porque falta infraestructura, porque no hay potabilización, sobre todo en la ruralidad. Pero cuando hay sequía, como la que nos pasó en el Niño del año 2024, pasan a no tener acceso a agua potable 13 millones de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que el cambio climático está afectando un derecho fundamental. Entonces aquí la propuesta es con las mujeres, con las comunidades, en la ruralidad, en lo urbano, sembrar agua. Tenemos que sembrar agua para el futuro, porque sin agua no hay nada. Y mantener el agua, esa es la primera responsabilidad. La segunda, si tenemos agua, hay que profundizar la reforma agraria, pero ahora, ¿cómo producimos alimentos? Es también increíble, 29% de la población de este país no tiene acceso a una alimentación adecuada, ni suficiente, ni de calidad. En un país tan rico, ¿cómo nos explica uno de eso? A mí eso me indigna de verdad. Entonces la segunda seguridad es la seguridad alimentaria, que se sostiene porque hay agua y que se puede hacer con la reforma agraria, pero en clave de agroecología. ¿Qué es la agroecología? Una forma de producción de alimentos que protege el agua y conserva los suelos y genera más riqueza, más alimentación. O sea, cada unidad de alimento tiene más nutrientes y por eso los niños, que debería ser eso sí un acuerdo nacional de todos los políticos, aquí no debería haber niños con hambre, punto. Ese debería ser un acuerdo de todos los partidos. Colombia tiene que tener una capacidad en todas sus regiones que no haya un niño con hambre. La tercera seguridad es la salud. Porque sin salud, ¿cómo vamos a tener una sociedad productiva? Entonces dicen que vamos a crecer el Producto Interno Bruto. Pero la salud pasa también por la prevención. ¿Qué significa la prevención? 40% de la gente que se muere en este país se muere por enfermedades evitables. Por la calidad del agua, por la falta de alimentos, por diabetes, por comer mal, por enfermedades crónicas, cardiovasculares, tiene que ver con la calidad del aire. Fíjese cómo lo ambiental va directo a eso. Entonces decimos que tenemos un sistema que no le alcanza la plata, debate el presidente Petro ayer, pero no abordamos lo que está enfermando a la gente, no hay sistema que aguante. Usted no puede poner a una población a vivir en una zona súper contaminada y esperar que esa población esté sana. Esa población va a cargarle al sistema de salud pues unas enfermedades que se podrían prevenir si se trabaja conjuntamente. Y la seguridad energética. Es muy importante bajar las tarifas, a trabajar en renovables. Ahora, con esas seguridades, además otra muy importante, la de desastres naturales, que están creciendo los muertos, como pasó en Bello, Antioquia, que es increíble que esa población ni siquiera estaba referenciada en los mapas y los sistemas de alertas tempranas de Gobernación de Antioquia, donde sí hay capacidad. Imagínense donde no hay capacidad, porque los desastres naturales van a aumentar porque el cambio climático está aumentando. Pero nosotros creemos que garantizar esas seguridades genera también una oportunidad económica, que hay que mejorar los ingresos de la población. Entonces, tenemos que hacer una transición económica que la he denominado economías para la vida.
y que empieza por el poder de los sectores populares. Ahí es donde queremos enfocar el esfuerzo. Con crédito, con asociatividad y con economías que regeneren la naturaleza, donde Colombia tiene una oportunidad gigante. Ya lo estamos viendo con el turismo, ya lo estamos viendo con la biodiversidad que hablábamos en Cali. El Instituto Sinchi tiene 2.000 especies de la Amazonía que podrían ser insumos para la cosmética, la farmacéutica, los superalimentos del siglo XXI, y no hacemos nada, no conocemos y acabamos la biodiversidad. No, es nuestra principal riqueza, y con el conocimiento cultural de todas las regiones es de verdad un potencial. Entonces a mí me inspira mucho ese potencial de Colombia, que es el potencial de ser como una luz en la crisis climática y generar inclusión social de la mano de las mujeres, de los jóvenes. Entonces sí, mira, seguiremos la transición energética, seguiremos la reforma agraria, seguiremos los procesos de inclusión social que ya sacaron 1.6 millones de personas de la pobreza, continuaremos con las reformas sociales, la laboral, la de salud que todavía falta, la pensional, pero además le imprimiremos ese toque, esa lógica ambientalista y cultural, el primer gobierno que pone el ambiente y la cultura en el centro de la transformación del país y de la inclusión de la gente. María Susana, siguiendo con el tema del barco, de este transatlántico, de llegar a ser usted la persona que se pone al frente de esta gran embarcación llamada Colombia, ¿baja toda la tripulación? Tal vez algunos de estos tripulantes que se le colaron al capitán Gustavo Petro. Que la tripulación es 1 millón de personas que son los funcionarios de planta que han estado allí por años y años con una lógica que no nos entendían, la lógica del cambio, que no están acostumbrados a ir a trabajar con los sectores populares, que les cuesta trabajo ver que los indígenas sean sus jefes, que las comunidades negras sean sus jefes, que llegue gente de los sectores populares al gobierno. Eso no lo entienden, no, porque allá lo que iban eran los señores de los negocios, los señores de las élites o los señores políticos tradicionales de las regiones que estaban en los clanes políticos tradicionales y todo un negocio. Entonces, eso creo que es un cambio que va a necesitar varios gobiernos y que necesita también repensar el Estado y repensar. Entonces, yo estoy de acuerdo con el presidente Petro cuando habla de una constituyente, pero una constituyente que se enfoque en la reforma política, la reforma a la justicia y estos temas climáticos que son súper importantes. Y entonces, el tema que hay que trabajar de frente y de fondo es cómo el Estado colombiano ha sido configurado para sostener unas mafias en el poder con las que uno se tiene que enfrentar dentro del gobierno. ¿Cómo es la expresión de esas mafias? Por ejemplo, la ley de regalías, una ley hecha para robarse las regalías, y no es retórica. 16 billones de pesos de regalías invertidas en los últimos 5 años, planeación nacional de este gobierno. Se fue a ver proyecto por proyecto dónde estaba. En el sistema parecía hecho, en la realidad no estaba, o eran elefantes blancos. 16 billones. Ley de regalías hecha para que los clanes políticos de las regiones se roben las regalías. Ley 80, hecha para que el que tenga el poder en el Estado sean los contratistas del Estado, porque las entidades del Estado dejaron de saber hacer nada. Se volvieron cascarones de contratación. Entonces ahora los contratistas ponen plata para elegir gente y luego van y cobran en contratos, y en esos cobros de contratos hay coimas, y en esas coimas las cosas no se hacen o se hacen para fomentar ese mismo negocio de los contratistas. Es muy complejo y la gestión pública se hace súper lenta. O sea, ley 80, entonces así lo investigan a uno por contratar con la Junta de Acción Comunal, por entregar recursos directamente a las comunidades para resolver sus problemas. Pero cuando los contratistas de cuello blanco amañan las licitaciones, se llevan billones de pesos y luego no responden, como nos está pasando en muchos temas del gobierno, entonces ahí sí las investigaciones no llegan, porque todos estos políticos están en algo que yo llamo el círculo de impunidad. Entonces, político que tiene capacidad de comprar su impunidad es el que se mantiene en el poder. Gente como uno que no está en eso, pues tiene que luchar muchísimo. Entonces, fíjate cómo el tema, las mafias en la DIAN, lo que el mismo presidente Petro ha destapado sobre los puertos, sobre el contrabando. Entonces, las mafias en el ejército y la policía. ¿Cómo es posible que en las regiones donde hoy hay tanta extorsión, por qué no podemos controlar la extorsión? Si son redes de crimen organizado que se pueden investigar, desmantelar las redes.
¿Por qué aparece una draga en la mitad de Chocó o de la Amazonía para explotar oro ilegal? ¿Por dónde pasó? ¿Nadie la vio? O sea, ¿apareció del cielo? ¿Los extorsionistas también? Pues porque tienen una convivencia con agentes del Estado que hacen parte de ese poder mafioso también. O sea, la lucha en Colombia es una lucha muy dura a la que hay que darle respuesta desde gente comprometida, desde un poder popular que hay que mantener y fomentar, y hay que hacer un contrapoder, hablando de lo que me preguntaba el compañero, ¿por qué entra a la política? Hay que hacer un contrapoder suficiente para ir erosionando ese poder que tenemos metido dentro del Estado, y que es la condición de Colombia y que es bastante compleja de abordar, pero que toca seguir luchando. Porque entonces, ¿qué hacemos? No, pues no hagamos nada, porque ellos ya tienen el poder. Ah, bueno, ¿y entonces? ¿Se los dejamos libre? ¿Se los dejamos así? No. Hay que construir ese poder popular. Yo creo que el primer gobierno del cambio es una primera expresión, pero hay que seguir profundizando. Precandidata, usted también ha destacado el rol de la mujer. No hemos tenido mujeres en la presidencia y de hecho usted ha sido la segunda mujer de 9 precandidatos que nos visita en esta cabina. ¿Qué papel jugarían las mujeres en carteras específicas de su gabinete? Pero fíjate que yo creo que hay que darle mucho poder a las mujeres. Han mostrado en general, y yo hablo de las mujeres de mi sector político, de ser más responsables, más como rigurosas en el trabajo. ¿Francia? Francia yo creo que tuvo un problema de experiencia realmente, pero las mujeres, por ejemplo, la ministra de Agricultura es una mujer muy seria, muy comprometida. La ministra de Salud que pasó también es una mujer muy comprometida, que tiene capacidad de trabajo. La ministra de Trabajo, Glorine Ramírez, es de verdad como se luchó esa reforma laboral y pensional. O sea, mujeres con mucha ética y mucha responsabilidad. Hoy Patricia Duque en el deporte, ¿no? Sí, esa sí ni la conozco. Perdón. Patricia Duque es la nueva ministra del deporte. No la Estamos hablando de conozco, mujeres no la conozco. Es el problema de las alianzas, el problema de las alianzas. Pero bueno, entonces yo creo que hay el foco, sí, hay que tener representación de las mujeres, hay que darle poder a las mujeres, hay que pasar por encima de la paridad, 60-70% del gabinete de mujeres, si llega una mujer presidenta como yo. Pero más allá de eso, el foco debe ser en el empoderamiento de las mujeres populares de Colombia. ¿Y cómo queremos hacer eso? Con algo que llamamos territorios del cuidado. ¿Qué son los territorios del cuidado? Son microterritorios en todo el país, en donde vamos a generar asambleas de mujeres, adultos mayores y jóvenes para articular las redes institucionales que cuidan niños, las de la salud, la realidad de los ancianos, qué está pasando con el habitante de calle, la población, y con las capacidades poblacionales para que estas redes del cuidado, con transferencias directas a las mujeres, pero en asociatividad, no la cosa de los subsidios. Que es entonces a usted, mujer que tiene 3 hijos, muy bien, es ayuda del Estado, pero usted cómo progresa de ahí, cómo sale de ahí, tiene que salir con otros en su microterritorio y trabajar con los equipos básicos de salud preventiva, reforzándolas con abogadas y reforzándolas con psicólogas para que identifiquen casa a casa en la red de cuidado, del territorio del cuidado, dónde hay riesgos de violencia contra las mujeres, donde están pasando situaciones de salud sexual y reproductiva que afectan a las mujeres. Entonces, fíjese, empoderamiento económico con asociatividad de la economía popular en manos de las mujeres en los territorios del cuidado, que incluye las labores del cuidado que se les debe reconocer económicamente. Asambleas de toma de decisiones donde encabezan las mujeres para que las mujeres en los sectores populares tengan poder sobre las decisiones del gobierno. Y prevención de las violencias, pero allí en la calle. Mucho del tema de mujeres se enfoca en las instituciones, cómo están representadas, que si tenemos un sistema del cuidado, que si la institucionalidad pública llega. Yo creo que hay que voltear la mirada, hay que ir a trabajar con las mujeres en los territorios. Y fíjese algo muy bonito, como esta Colombia es tan diversa, las mujeres tienen unos saberes culturales diferentes en todo el país. La partería en el Chocó, todos los sistemas de cuidado de la vida, del agua, porque las mujeres son las que son responsables del agua en sus territorios, territorios rurales, territorios urbanos. Imagínense cómo si el gobierno trabaja en los territorios focalizado en la práctica, en redes, empoderando a las mujeres, ¿cómo podría cambiar este país? Y si les damos poder económico y poder político, yo creo que las comunidades cambiarían y las mujeres respaldadas por la institucionalidad
pueden hacer una revolución por la vida en los territorios de Colombia. Sí, Susana, a esta hora la están escuchando en los 104.4 FM, los bogotanos, las bogotanas, en Cundinamarca, en la región. Y todos estamos acá a la expectativa de qué va a hacer ese gobierno frente a su movilidad, el Regiotram, el metro, la seguridad. ¿Qué piensa usted acerca de ese proyecto, de esa gestión que usted planea para Bogotá y para Cundinamarca con su gobierno? Mira, hay que ser como claros. Bogotá se está volviendo ciudad gótica y he estado recorriendo las localidades. Hay un problema grave en los barrios entre los residuos sólidos que los están utilizando en un sistema que genera basura por todo lado. Esos contenedores no han servido, pero que los está utilizando esos espacios el microtráfico y la mafia para fomentar el consumo y la habitabilidad de calle. Se ha disparado el problema de habitante de calle en Bogotá y está en cifras. Entonces, más habitantes de calle genera una distorsión, como se está perdiendo el espacio público entre residuos, habitantes de calle y microtráfico, que utilizan los habitantes de calle y los residuos para dominar un área. Y el asedio que tienen a colegios y a las juventudes populares, que entonces están generando graves problemas de inseguridad, donde no son las instituciones públicas las que están gobernando, sino la mafia. Yo creo que ese es un problema 1A que hay que abordar. Y fíjense que pasa por 3 factores. 1, aumentar, y en eso me preguntaban aquí sobre la reforma de la justicia, la capacidad de articulación para la investigación criminal. La policía se la pasa persiguiendo, es como el gato del ratón, persiguiendo el evento allí en la calle. Pero ¿quiénes están desestructurando las redes? Porque este tema de microtráfico, de tierreros en la ciudad de Bogotá, no es un sujeto X o Y, es una estructura criminal con poder y con plata, que inclusive lava activos en casinos, en bares, en un montón de negocios inmobiliarios en la ciudad de Bogotá. Entonces, fortalecer la investigación criminal para llegar a las redes que están dominando los territorios, trabajar con la comunidad en un sistema de residuos sólidos que empodere a la gente, no que la desempodere y que se tome el espacio público. Y ahí hay toda una transformación del manejo de residuos sólidos en Bogotá y en el país que hay que hacer. Y tercero, el trabajo de los territorios del cuidado, que empodera el cuidado de los adolescentes, las mujeres, los niños, los adultos mayores, para fomentar la integración de comunidad y volver a tomar control social y comunitario con las instituciones, que hay que trabajar obviamente con las alcaldías, con el gobierno nacional y con también las instituciones públicas que están allí. No es una cosa solo del gobierno nacional, con un soporte económico que genere esas transferencias y que se constituya en poder político desde el territorio. Yo creo que eso serían medidas que pueden generar unos mayores sentidos de seguridad, pero la gente no puede contrarrestar las mafias solas. O sea, ni el territorio del cuidado solo va a resolver el problema, ni la investigación criminal, si la gente no está articulada en el territorio, si está desempoderada, va a resolver el problema. Tiene que ser las dos cosas juntas, y tenemos que reformar las comisarías de familia, sobre todo en el tema de violencia contra las mujeres, porque las están revictimizando, les están quitando sus derechos, no les creen, no las apoyan. Es realmente un tema súper complejo, y por eso el tema también en un nivel más amplio de la constituyente para la reforma de la justicia tiene que ver con la capacidad de renovar los jueces, renovar cómo se eligen los magistrados de las cortes, para que no tengamos ese problema de desinstitucionalización y de roscas que también permean la justicia, y por eso no opera. Y las mafias se toman el Estado y se van tomando los territorios. Pues doctora Susana Mohamed, ¿así es? Mohamed. Eso muy bien. Sí, Mohamed. Queremos agradecerle su presencia en esta tribuna de RCN, un espacio que hemos habilitado para que ustedes, los precandidatos a la presidencia de la República, den a conocer sus programas y así los alerta oyentes puedan enterarse de lo que contienen sus programas y sobre todo de decidir un voto en lo que serán las elecciones de 2026. Muy querida, gracias por estar aquí. A ustedes, muchas gracias. También aquí he estado siguiendo los comentarios de los que nos están viendo por redes. Un saludo a todos y todas, y que continúe el debate que tenemos que avanzar, pero sí les dejo ese mensaje: no dejemos convertir a Bogotá en ciudad gótica. Mucho en infraestructura, poco en inversión social, la gente abandonada
y mientras tanto, pues la plata empeñada en un montón de obras que sí serán de beneficio, no voy a decir que no, pero no se puede sacrificar la gente por el desarrollo. Usted va a ser candidata a la alcaldía de Bogotá. Pues vea, cada tiempo trae su afán. Ahorita, para también los oyentes y los que nos están viendo en las redes, el proceso es como una escalera. El primer escalón es ser la candidata del pacto histórico. Eso se vota ¿cuándo? El 26 de octubre. ¿Quién puede votar? Toda la ciudadanía, no tienen que ser miembros del pacto histórico. Si les gustan estos planteamientos, si las mujeres les llamó la atención, si quieren una candidata desde el pacto histórico que asuma estos compromisos, pueden votar por mí y también los otros compañeros. Es importante ir el 26 a votar por el pacto. De allá saldrá un candidato. Para mí, eso es en lo que estoy ahorita. Mire, para mí ganar esa candidatura es como subir el Everest en alpargatas. Yo no soy una candidata que tiene plata, yo no tengo clientelas, yo no dejé el ministerio empeñado para hacer mi campaña, yo no tengo investigaciones de corrupción, yo no estoy imputada para jueces, para ir a juicios de corrupción. Y yo lo que estoy es trabajando con la voluntad popular, con las mujeres, con los barrios, con la gente social. Si logramos desde una candidatura feminista, ambientalista y progresista, y con la entusiasmo de la gente, elegir esa candidata del pacto histórico, estamos cambiando la política. Y yo creo, por eso también fue parte de mi retiro del gobierno, que no podemos renunciar a cambiar la práctica de la política. Así que yo los invito a que me apoyen, a que salgan ese 26 de octubre, ustedes definan quién es la candidata del pacto histórico y con esa votación subamos el Everest en alpargatas, porque hacer política así es realmente una gesta heroica. Así que yo creo que los invito a todos y todas a que me acompañen.